Definitivamente hay que decirlo, y es que la oposición que tenemos en este momento no la habíamos tenido nunca. Y es porque, primero, pues la oposición siempre estuvo al mando de nuestro país. Pero adicionalmente, porque esta oposición que tenemos en este momento es una oposición rastrera, mentirosa y tergiversadora. Una oposición que incluso es capaz de utilizar un hecho tan lamentable, un hecho reprochable e indignante como el que sucedió en los últimos días en la ciudad de Bogotá, al sur de la capital del país, en donde un tipo que fungía como docente habría abusado de al menos 12 niños entre los 2 y los 3 años. Este hecho la oposición lo utiliza para hacer política, pero sobre todo para irse en contra del presidente Gustavo Petro y para inventar noticias falsas sobre eso, porque en los últimos días incluso rondó por las redes sociales un tuit que de hecho hasta fue difundido por supuestos periodistas, en donde en ese trino el presidente supuestamente afirmaba que defendía al presunto violador, pero que además pedía supuestamente protección para él. El mismo presidente en las últimas horas desde Ocaña, norte de Santander, dejó completamente claro que él no está del lado de los violadores, que él no está del lado de los victimarios, y sobre todo desmintió a esa oposición que es realmente rastrera y que utiliza estos hechos para hacer política, para conseguir votos, muy al estilo de Miguel Uribe Turbay y de Miguel Polo Polo, porque ya los vamos a ver a continuación. Y además mencionaba yo también que esta oposición nunca la habíamos visto, porque cuando el gobierno nacional y el mismo presidente Gustavo Petro eran oposición, estos nunca cayeron en ataques tan bajos como los que ahora está recurriendo la oposición. O en el peor de los casos, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que antes fungía como oposición, nunca cayó en las mentiras, nunca cayó en las difamaciones, en las tergiversaciones y sobre todo en el amarillismo. Lo que sí tenía esa oposición era argumentos, y argumentos completamente válidos, lo que por supuesto no tiene esta oposición. Sin embargo, pues como les indicaba al inicio de este video, el presidente Gustavo Petro en las últimas horas estuvo en Tibú y también estuvo en Ocaña. Desde Tibú, el presidente Gustavo Petro hizo presencia en donde habló con el campesinado sobre los logros o lo que hasta este momento se ha obtenido con ese decreto de conmoción interior del Catatumbo. Pero adicionalmente, el presidente también se desplazó hasta Ocaña, norte de Santander, para inaugurar la jornada deportiva de este territorio. Sin embargo, pues antes de irnos a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los rastreros que son los de la oposición al utilizar un hecho como este de los abusos a menores de edad y utilizarlos en contra del presidente Gustavo Petro, quiero que empecemos con este trino que publicó en las últimas horas la FM. Como es costumbre de estos medios tradicionales, de estos medios de derecha, pues lo único que hacen es desinformar, pero sobre todo hacerle creer a los colombianos que en diferentes territorios de nuestro país los campesinos o los mismos colombianos están en contra del presidente Gustavo Petro. Vean ustedes lo que este medio escribió. En medio de rechiflas y malestar, se empiezan a retirar los asistentes al sitio donde el presidente Gustavo Petro había convocado a la comunidad del municipio de Tibú. Con una temperatura de 40 grados y desde las 9 de la mañana, decenas de personas han esperado al jefe de Estado que no ha llegado a la región. Quiero que ustedes escuchen atentamente esto, porque como ellos lo titulan, uno se imaginaría que, mejor dicho, las personas y los habitantes de Tibú estaban desatados exigiendo que el presidente Gustavo Petro llegara, pero observen esto. Está en estos momentos desde la ciudad de Cúcuta hacia el municipio de Tibú. Los invitamos por favor a que se esperen un momento de la mejor manera en sus asientos. Reiteramos la importancia de este momento con todos los que nos visitan, con todas las personas que están en estos momentos con nosotros, y reiteramos también mantenerse en sus sitios para poder entregar respectivamente como corresponde los almuerzos a las personas que hacen falta. Mejor dicho, escuchamos pero atentamente y casi nos quedamos sordos de las rechiflas y el malestar de las personas en Tibú, según la FM, ¿no? Un medio abiertamente de derecha en donde las personas que hacen parte de este medio de desinformación abiertamente han dicho pues que efectivamente no apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro y que además, contrario a eso, utilizan también sus plataformas y utilizan la radio para impulsar a candidatos de derecha. Pero
pero quiero que ustedes observen la verdad. Vean ustedes lo que el presidente publicó. Estoy en Tibú, Catatumbo, con el campesinado catatumbense, evaluando resultados de la conmoción interior. Observen esto. También la reapertura de medicina legal en nuestro municipio. Es importante también conservar la protección del ambiente, la protección de los afluentes, una apuesta turística de la recuperación de la protección de la cuenca del Catatumbo, del río Zulia, que permita la reproducción de diferentes especies nativas, señor presidente, logrando con esto contribuir a la sostenibilidad del ambiente. Para la dignidad de nuestro campesinado, señor presidente, una seguridad humana, oportunidades de bienestar para fortalecer equipos de salud, una atención psicosocial de recuperación emocional con enfoque diferencial en el territorio. Los catatumbenses, las personas de Tibú, escuchando atentamente la intervención de las personas del gobierno nacional. Le preguntamos a los de la FM en dónde están las rechiflas y el supuesto malestar que ellos indicaban a través de sus redes sociales, porque ya sabemos que ese tipo de publicaciones las realizan con el único ánimo de que los colombianos se vayan en contra del presidente. Lo bueno de todo esto es que ya nadie le come cuento a la oposición, pero contrario a eso, los colombianos sí deciden informarse por los medios oficiales de la presidencia, por las mismas redes del presidente Gustavo Petro y también a través de los medios alternativos. Quiero que ustedes además observen también el recibimiento por parte de la fuerza pública de nuestro país al presidente Gustavo Petro. La misma fuerza pública que personas como Vicky Dávila dicen que supuestamente ellos no apoyan al presidente, que supuestamente están maniatados, que el presidente no los deja a ellos, en este caso, accionar frente a los grupos armados al margen de la ley, cosa que no es cierto. Y este recibimiento deja ver absolutamente todo lo contrario que dice Vicky Dávila. Vean lo que escribió la presidencia. En Tibú, norte de Santander, el presidente Gustavo Petro lidera una jornada histórica en la que junto con el equipo de gobierno presentan los avances del plan Catatumbo. En este espacio se entregan resultados concretos orientados a la transformación territorial de la región, impulso de las economías lícitas y dignificación de la vida del campesinado. Observen esto, por favor. Es importante también observar la protección del ambiente, la protección de los afluentes, una apuesta turística, y a nuestro pueblo indígena marino. A los ministros de hoy esos títulos de propiedad a esa familia del Catatumbo. De la misma forma. Hoy queremos demostrar a ustedes con este evento que la sustitución de Estas imágenes demuestran completamente lo contrario de lo que quiere implantar la oposición y también los medios tradicionales. Como les decía yo a ustedes, luego de que el presidente hizo presencia en Tibú, él mismo se desplazó a Ocaña, norte de Santander, para inaugurar, en este caso, las jornadas deportivas. Holman escribió: así reciben a esta hora en Ocaña, norte de Santander, al presidente Gustavo Petro. Observen esto, porque esto evidentemente no lo transmite los medios tradicionales, no lo transmiten por la radio ni por la televisión, pues porque ya sabemos que ellos operan única y exclusivamente para la oposición. Vean este recibimiento. Es
es el recibimiento de adultos y niños al presidente Gustavo Petro. Ahora, les hablaba yo a ustedes de que efectivamente la oposición de nuestro país pues no piensa. La oposición de Colombia para lo único que sirve es para difundir mentiras, para difamar al gobierno del presidente Gustavo Petro y también al primer mandatario. Un hecho que causó conmoción en estos últimos días fue ese del que se hizo público, en donde un docente habría abusado de al menos 12 menores de edad entre 2 y 3 años. Por supuesto, los padres, las madres, los familiares, amigos y demás salieron a protestar, salieron a bloquear calles, salieron a bloquear avenidas. Sin embargo, la alcaldía de Carlos Fernando Galán los recibió de la manera más revictimizante, gaseándolos y por supuesto poniéndolos en peligro. Estos que salen a protestar exigiendo justicia frente a ese hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla, Freddy Castellanos, pues el gobierno, en este caso la alcaldía de Carlos Fernando Galán, decide gasearlos. Pero eso no es todo por parte de la oposición, porque Carlos Fernando Galán también pertenece a la oposición. Personas como Miguel Polo Polo y también como Miguel Uribe Turbay, que eso lo mostramos en otro video, el señor Miguel Polo Polo decidió publicar estas fotografías. Sin embargo, varias de las que él muestra aquí son falsas. Observen ustedes lo que él escribió. Petrista era el violador y asesino de la niña Sofía, y petrista es Freddy Castellanos, el docente que abusó de más de 12 niños de entre 1 y 3 años en un jardín infantil supervisado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, contagiando a 3 de ellos con VIH. Porque todos los violadores y asesinos de niños, incluidos los guerrilleros, parecen ser seguidores de Petro. Hay que tener la mente profundamente perturbada para apoyar a alguien que ha destruido nuestro país. Aquí está la prueba, es lo que dice Miguel Polo Polo. Esta es la cuenta oficial de Miguel Polo Polo. Preocupa además la cantidad de personas que han visto este trino, más de 214,000 visualizaciones, pero el número de likes también sorprende, más de 5,000 me gustas, personas que no se toman el trabajo de investigar, personas que no se toman el tiempo de determinar si es cierto o no lo que muestra aquí Miguel Polo Polo en estas fotografías, porque él dice que supuestamente Freddy Castellanos tenía esta fotografía publicada a través de sus redes sociales, una fotografía pues que hace alusión a su apoyo al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues esa fotografía no es cierta, la fotografía es manipulada, y Camilo Andrés García se tomó el trabajo como buen ciudadano, como en este caso, como un buen hombre que busca la verdad, que sí investiga, lo que no hace Miguel Polo Polo. Determinó que esa fotografía es falsa. El hombre que ustedes pueden ver ahí en pantalla, ese es Freddy Arley Castellanos, el presunto abusador de menores de edad. Sí, el hombre que fungía como profesor es él, y esa imagen no se nos puede olvidar, es ese hombre. Sin embargo, que utilicen las imágenes para hacer montajes de que supuestamente apoyaban al presidente Gustavo Petro es infame, pero es más infame aún, el hecho de que utilicen al presidente Gustavo Petro y que utilicen a Freddy Arley Castellanos para hacer política. Vean esto. Análisis de esta imagen que intenta vincular a acusado de delitos sexuales en jardín infantil del ICBF con el pacto histórico. Abro hilo con evidencias para que usted se forme su propia opinión. Empecemos. Vean esto. Varios hechos. No hay evidencia de que el acusado haya publicado esta imagen en redes sociales. El perfil de Facebook al que se atribuye la publicación está inactivo desde 2014, mientras que la supuesta captura sería de 2022. Primera inconsistencia detectada. Véanlo ustedes. Este es el perfil del presunto abusador de menores, Freddy Arley Castellanos. La última publicación indica que efectivamente es de noviembre de 2014. Sin embargo, la fotografía que publican indica que supuestamente la realizó el 6 de abril de 2022. Es que hasta incluso esta tipografía la podemos observar que es completamente alterada. Continuemos. Encontré la imagen original en una plataforma educativa. La foto que circula fue recortada de una imagen de un grupo publicada en 2022 y no contiene ningún banner relacionado con el pacto sabroso o el pacto histórico como la imagen original. Esta que ustedes están viendo ahí en pantalla es la imagen original, y no tiene en este caso ningún logo del pacto histórico, o no tiene en este caso abajo ese logo de las letras de que este hombre apoya el pacto y demás, no las tiene.
El análisis de los primeros perfiles que compartieron la imagen manipulada revela un patrón claro. Cuentas anónimas con historial de difundir contenido político polarizado iniciaron la viralización el 6 y 7 de mayo de 2025. Cuentas anónimas en X y Reddit. El primer post publicó mayo 6 de 2025 a las 11:36. Es una cuenta con un largo historial de desinformación en Colombia. Además, es anónima. Editó 3 veces el mismo trino para mejor performance. Vean esto. Aquí espero que ojalá ustedes lo puedan ver completo. Estas son las cosas que realiza la oposición. Estas son las cosas que publica la oposición de nuestro país y que aún así personas como Miguel Polo Polo, congresistas, creen. No se toman ni siquiera el trabajo de investigar o posiblemente sepan que es falso y lo publican única y exclusivamente para deslegitimar a este gobierno. Desde ese momento, cientos de cuentas en diferentes redes sociales han replicado en Reddit, por ejemplo, marzo 7 de 2025 a las 7:45. Continuemos. Incluso un senador compartió esta imagen sin verificar su autenticidad, contribuyendo a la desinformación. La imagen que compartió el senador tiene el agravante de que aparecen 2 personas que ya fueron relacionadas con el presunto delincuente. Aquí está hablando perfectamente de Miguel Polo Polo. No es senador, pero sí hace referencia a él, al señor representante a la Cámara. Metodología. Búsqueda inversa de imágenes, análisis temporal de primeras publicaciones, publicación de perfiles públicos, verificación de metadatos y comparación visual entre versiones, todo con herramientas de acceso público. Conclusión, la imagen con el banner Pacto Sabroso tiene señales de ser manipulada y difundida con la intención de desinformar y manipular a la opinión pública, como quedó claro en los cientos de mensajes que la gente que cree que es real. Además, cualquier persona puede crear ese banner y ponerlo en una foto con esta aplicación, que es la que nos indica aquí Camilo García. Este análisis se basa en esa herramienta de acceso público y evidencia disponible al momento de la investigación. Dada la naturaleza de la desinformación en Internet, pueden existir elementos no considerados que alteren parcialmente las conclusiones. Vamos a dejarlo hasta ahí. El presidente desde Ocaña, norte de Santander, se pronunció frente a ese caso y además frente a un trino que ya lo vamos a ver, que incluso el mismo presidente pidió que lo eliminaran y provenía de una periodista. Imagínense ustedes, una supuesta periodista que debería investigar, que debería contrastar la información, que debería verificar si efectivamente ese trino es real, lo publicó. Vean ustedes lo que dice el presidente. Para cumplirla, la plata para la educación es sagrada, igual que el dinero para la salud. No queremos vampiros de la salud, no queremos vampiros de la educación, quitándole la comida a los niños, la educación a los niños y la salud a los niños. Los violadores de niños deben irse a la cárcel. Y me permiten terminar con esto, que no es de aquí, pero hay que aprender para que no ocurra aquí. En un jardín infantil del ICBF de Bogotá acaba de aparecer, la justicia dirá si sí o si no, un violador de niños que era profesor. Y ya la oposición poco inteligente estaba diciendo que yo, y se inventaron un trino mío que hicieron con técnicas de inteligencia artificial diciendo que yo decía que había que perdonar al violador. Pamplina, dejen de decir mentiras. Pero sí nos dijo la prensa algo que me parece fundamental. Ese profesor no lo contrató la nación ni el distrito. Ese profesor lo contrató una fundación privada. Digan la verdad. El violador lo contrató una fundación privada. ¿Y qué hace una fundación privada dirigiendo un jardín infantil que es del Estado? Porque a un loco, a un presidente neoliberal y a un ministro neoliberal, hemos tenido como 6 en fila de aquí atrás, se le ocurrió que la educación había que privatizarla. Señores periodistas, digan esa verdad. Y privatizaron los jardines infantiles, además de varios colegios y hasta universidades, porque se inventaron ser pilo paga. Privatizaron los jardines infantiles y muchos de los directores de esos jardines, directoras, por hacerse un billete, contratan porquería en vez de profesionales para educar a los niños y a las niñas y cuidarlos en los jardines. Y esa es la razón de por qué aparece esa violación. Y tengo que decirlo, yo le di la orden a la directora del ICBF hace ya unos años de este gobierno
que se acababa la tercerización, es decir, que el ICBF era dirigido directamente por el ICBF y no me han cumplido. Así que Angie, si está por ahí, la semana entrante, después de China, hay reunión con la directora del ICBF para saber por qué ese jardín infantil seguía en manos privadas cuando yo di la orden de acabar la privatización de los jardines infantiles del ICBF. Bueno, niñas y niños, gracias por... Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro desmintiendo a esa oposición mentirosa, a esa oposición como Ángela Serrano, que dice llamarse periodista. Publicó este trino completamente mentiroso que menos mal quedó pantallazo, porque ella, luego de que el presidente Gustavo Petro la increpó y le solicitó, le exigió borrar ese trino, pues no tuvo más opción que hacerlo. Ella publicó este trino: Freddy Castellanos cometió un error. El linchamiento y la justicia por mano propia al mejor estilo paramilitar no es la solución. El perdón ayudando al enfermo y rehabilitarlo es el camino justo hacia la paz total. Solicito a las autoridades garantizar su seguridad. Es lo que decía ese trino que publicó Ángela Serrano, que ahí ustedes pueden observar además lo que ella escribió, que cómo puede ser posible que el presidente pueda referirse como error al abuso sexual de niños y pedir perdón y rehabilitación para el violador del jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cosa que el presidente nunca dijo, y de hecho le exigió que retirara ese trino, y pues a ella no le quedó más opción que hacerlo, porque evidentemente estaba mintiendo. Vean esto: señora estudiante de Unisabana y periodista. Lo más curioso de todo es que supuestamente es periodista. Es que supuestamente además está haciendo una maestría en la Universidad de La Sabana de comunicación, de periodismo. ¿Qué está aprendiendo esta mujer que no es ni siquiera capaz de investigar si lo que publica es cierto o no? Señora estudiante de Unisabana y periodista, le solicito quite ese trino porque jamás lo he escrito. El trino lo escribió un militante nazi, es lo que dice el presidente, y es esa solicitud que realizó, que ya no podemos ver el trino como ustedes pueden ver ahí. Dice que este post no está disponible porque a la supuesta periodista no le quedó más que borrarlo. Pues ahí está, ustedes ya se están dando cuenta cómo sigue manipulando la oposición, cómo siguen mintiendo de la forma más descarada, hasta incluso utilizando situaciones realmente lamentables como esta que sucedió en Bogotá, de este profesor que habría abusado de al menos 12 menores de edad y además contagiando a 3 menores posiblemente de VIH, y que este tipo de acciones, que este tipo de cosas tan aberrantes las utilicen para hacer política o para irse en contra del presidente Gustavo Petro, de verdad que es lamentable. Es una instrumentalización que por supuesto merece todo el rechazo por parte de los colombianos. Así que los leo en los comentarios, cuéntenos por favor ustedes qué opinan de esas declaraciones del presidente Gustavo Petro, pero sobre todo de las mentiras tan rastreras de la oposición. Ya no tienen límites, sabemos que son capaces de absolutamente todo, porque de verdad han cruzado absolutamente todos los límites, incluso llegar a utilizar una situación tan lamentable como esta que sucedió en Bogotá para hacer política en contra del presidente Gustavo Petro. Así que los leo a todos, bienvenidos a los comentarios, no olviden por favor suscribirse, no olviden compartir, seguirnos también, dejar su like, y sobre todo también no olviden seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video encuentran ustedes ahí el link para que se suscriban, en la descripción del video está, los esperamos también por allá. Ese canal es manejado propiamente por nosotros, para que ustedes no crean que ese canal es manejado por otras personas. Yo manejo ese canal, mi compañero Ricardo también lo maneja, así que los esperamos a todos por allá. Muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.